Amén, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos ha dado, que es una gran bendición para nosotros, poder hablar nuevamente del Señor. No nos cansaremos de hablar del Señor y bueno, muy contenta de poder estar aquí hablándoles de la palabra del Señor. Bueno, quien les saluda es su hermana Francesca Vega, que es una gran bendición para mi vida poder estar aquí acompañándolos un día más, que realmente todos los días, como dice la escritura, tiene su propio afán. Así que en estos días quizás complicados, en estos días quizás que nos han pasado una tras otra cosa, el Señor ahí está con nosotros. O sea, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza de que Dios está con nosotros. Así que un saludo para cada uno de ustedes, mis hermanas, mis hermanos, que están ahí escuchando. Y en especial también a nuestros hermanos de la Congregación Pentecostal Reformada, que el Señor nos ha permitido estar dirigiendo para la gloria del Señor. Así que un saludo para mis hermanos que están ahí y que, bueno, que en este día sea un día de bendición para cada uno de ustedes. Hoy día es viernes 16 de abril. Cómo ha pasado el tiempo, y realmente podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así que muy contenta de acá los saludos de acá de Puente Alto, Santiago de Chile. Bueno, ahí si quieren me comenta, escribe, nos saluda para poder tener un momento de bendición. Así que donde usted esté, coménteme en qué lugar está, si está trabajando, está en su casa, en el lugar que usted esté, coménteme. Y bueno, y saludarles en el amor del Señor, saludarles en el amor cristiano que realmente muchas veces nos hace falta tener ese amor cristiano, preocuparse de otros. Sobre todo en estos momentos que quizá hay mucha gente quizá enferma, pasando necesidad, pero debemos ahí estar orando, estar clamando, estar ahí orando por cada uno de los hermanos. Hay mucha necesidad, hay mucha gente que tiene el virus y bueno, solamente debemos someternos a la gracia del Señor, sujetarnos a la gracia del Señor y saber que nuestras vidas están en las manos del Señor. Nuestras vidas, porque Él nos compró a precio de sangre. Somos sus hijos, somos sus escogidos. Él nos eligió, así que Él se preocupa de nosotros. Así que muchos cariños y que el Señor les bendiga inmensamente. Bueno, en esta tarde a lo que he venido para hablar en esta tarde es de la palabra del Señor. Ahí busque su Biblia para que podamos leer la palabra del Señor. Busque su Biblia ahí para que podamos leer juntos. Es una bendición poder escuchar, pero también leer la palabra del Señor. Así que ahí únase conmigo para que pueda leer la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere hablar el Señor en el día de hoy? ¿Qué nos quiere hablar? Busque por ahí en la palabra del Señor en Jeremías capítulo 17 del versículo 1 al 10. Jeremías capítulo 17 del 1 al 10. Para que ahí lo búsquelo, busque la palabra del Señor en el profeta Jeremías. Este es designado como uno de los profetas mayores, el profeta Jeremías, el libro de Jeremías. Así que ahí para que lo busque en el Antiguo Testamento, para que lo leamos. Bueno, acá mientras lo busca,
Voy a leer un saludo a nuestro hermano Francisco Olivares, que el Señor le bendiga a mi hermano Francisco. Y nos escribe y nos dice: Dios le bendiga a mi hermana Francesca y a su esposo, el hermano Richard. Amén. Y a sus hijos. También muchas bendiciones para todos los hermanos y amigos oyentes. Amén. Bueno, muchos saludos, mi hermano Francisco, también a su esposa Damaris, nuestra hermana Damaris. Muchos saludos, y también a su mamita y a su papá. Así que muchos saludos, mi hermano Francisco. Ya, vamos a leer la palabra del Señor. Jeremías capítulo 17 del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. Cuando sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus bosques, junto a los árboles verdes y en los collados altos. Oh, mi montaña, tu hacienda en el campo y todos tus tesoros. Daré a saco por el pecado de tus altos en todos tus términos. Y habrá en ti cesación de tu heredad, la cual yo te di, y te daré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las cesuras en el desierto, en tierra despoblada y deshabilitada. Bendito el varón que se fía en Jehová, y cuya esperanza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a orar al Señor. Señor, Dios del cielo, queremos ir delante de su presencia, Señor, una vez más, Dios mío, pidiéndole, Dios del cielo, de su gracia, de su bendición, de su iluminación de su palabra, Señor. Somos quizás no los mejores, Señor, para predicar su palabra, pero solamente por su piedad y su misericordia es que podemos predicar e ir delante de su presencia. Dios mío, le damos muchas gracias, Señor, y gracias, Dios del cielo, por hablarnos a través de su maravillosa palabra. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que debemos confiarnos en su palabra. Dice su palabra: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Le damos gracias, Señor, por su misericordia, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar en esta tarde sobre estos versículos de Jeremías capítulo 7, del versículo 1 al 10. Hay muchos puntos que tocar en esta palabra. Por ejemplo, cuando habla en el primer versículo, que dice que fueron escritas con cincel de hierro y punta de diamante en el corazón. ¿A qué se refiere esto? Dice el versículo 1. El versículo 1 nos comenta y nos dice que el pecado de Israel estaba escrita
con cincel de hierro y con punta de diamante. Claro, dice, mire, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Imagínese, en las tablas de su corazón. Yo pensaba en esto, mis hermanos. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo que grabaran en las tablas de su corazón? No fue el pecado, sino que el Señor le dijo a los israelitas que grabaran las tablas, o sea, que grabaran los mandamientos, la palabra de Él en las tablas de su corazón. Dios no les dijo, escriban en su corazón, en las tablas de su corazón su pecado, no, sino que ellos escribieron en las tablas de su corazón los pecados que ellos tenían. Qué tremendo. El Señor acá nos habla y nos dice que ellos esculpieron, ellos mismos grabaron ese pecado en las tablas de su corazón. ¿Qué habrán hecho ellos para sacar lo importante de su corazón? Acá no estamos hablando, mis hermanos, del corazón, acá habla del corazón, pero no es el corazón físico que tenemos cada uno que está latiendo adentro de nuestro cuerpo, sino que el alma, el corazón es el alma y el espíritu que tenemos dentro de nuestro corazón, la conciencia. Entonces, el Señor nos dice, Él nos dijo desde el comienzo que debemos escribir en las tablas de nuestro corazón la palabra de Dios. Vemos en los salmos continuamente a los salmistas hablando y le dice, Señor, que esas tablas, que esas palabras estén en las tablas de nuestro corazón. Y ellos insistían en eso. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo grave que podía ser es sacar los mandamientos de nuestro corazón. Es un peligro, mis hermanos. Es un peligro sacar de nuestra memoria, de nuestro conocimiento, sacar la palabra del Señor es un peligro. Muchas veces mis hermanos quizás dirán, no, pero si yo no tengo tiempo para leer la palabra del Señor, si no sé, no entiendo quizás la palabra del Señor y por eso no la leo. Pero mis hermanos, es muy importante. Esas tablas, que es el corazón o la conciencia, se va a escribir con algo. ¿Me entiende? Esas tablas nunca van a estar vacías. Esas tablas se van a escribir con el pecado o usted va a escribir la palabra del Señor. ¿Me entiende? Esas tablas no van a estar así lisitas, van a estar escritas con algo. Entonces, ¿y cómo podemos tener escritas esas tablas en nuestro corazón con la palabra del Señor? Es amando la palabra del Señor. Amando la palabra del Señor. Eso es lo que va a hacer que esté siempre latente, esté siempre presente la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el error de Judá? ¿Cuál fue el error de ellos? Es escribir su pecado en las tablas de su corazón. Ese fue el primer error. Ese fue el primer error que cometieron los judíos. Ellos sabían que estaba la ley de Dios, pero a ellos no les importó. Ellos de hecho rechazaron cuántas veces a los profetas. Los profetas, el mismo profeta Jeremías, que sufrió tanto por predicar la palabra del Señor, no le creían, le pegaron. Realmente Jeremías fue un tremendo profeta del Señor. Y ellos no quisieron, mis hermanos, entender. ¿Por qué? Porque ya estaban las tablas de su corazón escrito por el pecado. ¿Qué hace eso? Al escribir el pecado en las tablas del corazón, usted se pone duro para las cosas del Señor.
Ya usted no quiere recibir la palabra del Señor, usted ya no quiere escuchar, menos leer. O sea, usted no va a querer, no va a querer si su corazón no está grabado en las tablas de la palabra del Señor, usted no va a querer recibir la palabra del Señor porque va a estar el pecado. Esto fue lo que le ocurrió a ellos, el pueblo de Judá. Ellos, mis hermanos, al haber rechazado la palabra del Señor, ellos hicieron eso, escribieron con cincel de hierro y con punta de diamante, lo esculpieron en las tablas de su corazón. El Señor nunca va a querer eso, mis hermanos. Y de hecho más adelante habla de que se acordaban de los altares, de las imágenes de acera, tenían esta idolatría. Quizá usted me dirá, pero hermana, si yo no, hermana, yo no tengo ídolos. Yo no tengo quizás un mono así de yeso o no sé, o alguna imagen. Yo no la tengo. Pero mis hermanos, hay otra, de repente es otra las cosas que nos hacen alejarnos de Dios. Puede ser, no sé, el dinero, el amor al dinero, quizás, no sé, nuestro trabajo, quizás, no sé, o cosas que vemos en la televisión. Todo eso, mis hermanos, pueden ser una barrera para que Dios no nos hable. Entonces, el Señor, ¿qué nos dice? El Señor que nos dice que debemos escribir la escritura en las tablas de nuestro corazón. Cuando oremos delante del Señor, cuando escuchemos la palabra, pidámosle a Dios, Señor, esta palabra que he leído, esta palabra que he escuchado, queden atesoradas y queden escritas en las tablas de mi corazón. Pidámosle eso a Dios. Pidámoselo a Dios. Y más adelante, mis hermanos, dice la palabra del Señor, mire, aquí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Aquí el apóstol Pablo, que les dice que ya la palabra iba a ser escrita en las tablas de nuestro corazón. Claro, llegó un momento, al comienzo el Señor le dio unas tablas a Moisés, ¿cierto? Le dio esas tablas escritas en unas piedras, en unas tablas de piedra. Primero lo escribió el Señor y después lo escribió Moisés, dirigido por Dios. Pero el Señor dice que ahora ya no están esas tablas físicas, pero sí están las tablas de nuestro corazón. Las tablas de nuestro corazón. Entonces entendamos eso, mi hermano. Estas tablas van a ser escritas con algo, como fue escrito por el pecado de Judá, o van a ser escritos por la escritura, por la palabra del Señor. Dice la escritura, dice Proverbios 3:3, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Imagínese, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué nos dice el Señor en Proverbios? Que la atemos a nuestro cuello y la escribamos en la tabla de nuestro corazón, la misericordia y la verdad. Eso nos dice el Señor. No que escribamos nuestro pecado en las tablas del corazón. ¿Qué nos dice?
que la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Qué hermoso, qué hermosa la palabra del Señor. Entonces el Señor nos dice que debemos atar la misericordia, la verdad y la escritura, que debemos tenerlas escritas en las tablas de nuestro corazón. Ese fue el error de ellos. ¿Me entiende? El escribir el pecado en esas tablas. Ese fue el pecado. Voy a leer unos comentarios y voy a seguir la enseñanza. Bueno, mi esposo, el hermano Richard Riquelme, me escribe. Bueno, él está en nuestro negocio, así que un saludo gigante y un beso gigante. Bueno, estoy en mi casa y él está en el negocio, así que el Señor le bendiga y que pueda ahí estar con la paz del Señor. Así que un saludo y un beso grande de acá de nuestra casa. Bueno, dice: el Señor te use grandemente, mi amada esposa. Amén. Gracias. Y dice: escribir la ley de Dios en las tablas de piedra es una cosa, otra es escribirla en un corazón que tiene voluntad para revelarse. Solo es la ley de Dios. Puede estar allí cuando hay un hombre y una mujer rendido a Dios. Amén. Claro. Tenemos que tener esa sumisión a Dios, y Dios va a hacer que escribamos esas palabras en nuestro corazón. Así que entienda, mi hermano, que si usted se humilla a Dios, si usted es receptivo a Dios, si usted es sensible a Dios, usted va a poder escribir esas palabras de Dios en las tablas de su corazón. Por eso dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. El corazón, también dice la Escritura, que es engañoso más que todas las cosas. Entonces debemos nuestros sentimientos. De repente hay mucha gente que dice: no, yo me dejo guiar por mi corazón, por lo que yo siento. Pero es peligroso. Es peligroso porque dice la Escritura que del corazón salen los homicidios y todas las cosas, pero más perversas, salen del corazón humano. Por eso es necesario que nosotros estemos siempre reiterando, estar leyendo la Escritura, para que nuestra mente, nuestros pensamientos estén sujetos a la palabra del Señor. De que nuestros pensamientos estén siempre estar pendientes de Dios. Porque es como, no sé, por ejemplo, si usted ve todo el día, por ejemplo, películas violentas, ¿usted cree que va a estar pensando en cosas pacíficas? Imposible. O por ejemplo, si usted, no sé, alguna persona ve cosas como sexuales, va a estar solamente pensando en eso. O no sé, pues si usted ve, por ejemplo, cosas que hablen no sé, de adulterio, no sé, de cosas que están pasando, su mente va a estar lleno de eso. O sea, su mente va a estar llena de eso y las tablas de su corazón se va a llenar de eso, mi hermano. Pero en cambio, si usted se llena de la palabra del Señor, si usted lee la palabra del Señor, su mente y todo va a estar pensando en Dios. Usted no le va a dar cabida a otras cosas, sino que va a estar pendiente de lo espiritual. ¿Por qué muchas veces quizás no entendemos la voluntad de Dios? Porque no estamos en la sintonía del Espíritu, lamentablemente. ¿Cuántas veces nos ha pasado, mis hermanos? Nos ha pasado que quizás tendríamos que haber hecho una cosa, pero por no andar en el Espíritu, hacemos otra y después tenemos que sufrir las consecuencias. Pero si uno estuviera lleno, pensando siempre en las cosas del Señor, sería diferente. Sería diferente, mi hermano. Sería muy, muy diferente. El otro día escuchaba al ministro de Salud y le decían: pero ¿cómo usted va a saber que si las personas sacan permiso
para en el tipo en el tema este de la cuarentena, que las personas están diciendo realmente la verdad. Perdón, por el tema de las vacunas. Y él dijo, no, es que yo confío en el hombre. Yo confío en las personas. Qué terrible. Qué terrible. Imagínese una persona con educación, una persona que no sé cuánto tiempo habrá estudiado, una persona con dinero, una persona que debe ser culto, un médico, y dice que confía en el hombre. Qué terrible. Confiar en el hombre. Confiar en el hombre. O también creer que el hombre es bueno y que la persona, no sé, que esa persona buena, o sea, esa persona supuestamente buena tiene en su corazón, las tablas de su corazón grabada a Dios. No. Si esa persona, mi hermano, no tiene grabada en las tablas de su corazón la palabra del Señor, no es confiable. No es confiable. Por eso, mire, más adelante dice la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 5. Ya, voy a leer otro comentario. Dice, gracias por esa palabra que nos anima a tener el corazón, la palabra de Dios, que constantemente es ignorada, despreciada y devaluada. Amén. Claro, preferimos hacer otras cosas y no valorar la palabra del Señor. Podemos ver show, podemos ver muchas cosas por internet, pero lo que menos se habla es la palabra del Señor. Qué terrible. Terrible, mis hermanos. Estamos en una decadencia. No estamos diciendo que nosotros somos los tremendos, los mejores, no, porque no somos así. Pero sí tratamos de amar al Señor. Tratamos, mis hermanos, de poder leer su palabra. Pero en cambio lo que ahora menos vemos es amar la palabra del Señor y dejarla atesorada en su corazón. ¿Y por qué pasó esto, mis hermanos? ¿Por qué yo hablé de esto, de las tablas del corazón que estaban escritas, estaban escritos los pecados en las tablas del corazón de Judá? Porque el Señor después les dice, mire, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, por ellos no andar buscando la presencia del Señor, por no tener grabadas las palabras del Señor en las tablas de su corazón, ellos confiaban en el hombre. Imagínense, confiar en el hombre. Qué terrible. Uno no puede, mis hermanos, confiar en el hombre. Tampoco le estoy diciendo, no, yo no confío en nadie, yo no sé. No, mi hermano. Tampoco caer en una histeria. Pero debemos tener nuestros límites en creer en las personas. Por eso el Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué significa confiar, mis hermanos? Acá lo tengo escrito. Confiar significa esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Seguridad que alguien tiene en sí mismo, presunción o vana opción. Entonces dice esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Por eso el Señor dice, maldito el varón que confía en el varón. Usted no puede tener una esperanza firme en una persona. No puede, mi hermano. El Señor no le agrada eso. No, si yo confío en mi amigo de muchos años, yo confío en esta persona, no, si yo lo conozco. Mis hermanos, el Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre. Por algo el Señor nos dice esto. Por algo el Señor nos enseña y nos advierte y nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque dice, y pone carne por su brazo. Pone carne por su, o sea, pone su vida y quizás le puede dar la media puñalada por la espalda a la persona. ¿Por qué?
porque ponemos nuestra confianza en las personas. Pero ¿por qué le pasó esto al pueblo de Judá? ¿Por qué? Porque empezaron a confiar en los otros pueblos y empezaron a confiar en los ídolos que habían ahí. Y por eso ellos cayeron en este error. Por eso ellos cayeron en este error. Y también dice la palabra del Señor en el versículo 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Y aquí nos da la razón. ¿Por qué es bendito? Dice, porque será, el versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, si tenemos en las tablas de nuestro corazón escritos nuestros pecados, vamos a confiar en el hombre, vamos a confiar en las personas, vamos a confiar, pero estamos en peligro. Pero si nuestras tablas están escritas por la palabra del Señor, somos benditos de Jehová porque confiamos en Jehová. O sea, la palabra confiar que decía esperanza firme, ahí debemos tener nuestra esperanza firme, en el Señor, no en las personas. No en cualquier persona, sino que en el Señor. Sinónimo de confiar, esperanza, fe y seguridad. O sea, al confiar en Dios, tenemos una esperanza, una seguridad y una fe. Y el antónimo de confiar es desconfianza, inseguridad, indecisión. Entonces, ¿de qué queremos llenar nuestras tablas de nuestro corazón? ¿Del pecado como lo hizo Judá? ¿O de la palabra del Señor? Y mire, más adelante dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Acá el Señor nos dice, el corazón es engañoso. Por eso yo le decía adelante, es una cosa ilógica creer o decir, no, yo me dejo guiar por mi corazón. No, mis hermanos, eso es peligroso, porque es engañoso, el corazón es engañoso, mi hermano. Y después dice del 10, porque dice anteriormente, ¿quién lo conocerá? Es una pregunta. Y después responde, yo, Jehová. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, el Señor conoce de qué está lleno su corazón. Dice, ¿quién conoce nuestro corazón? Jehová. ¿Quién escudriña nuestra mente? Jehová, nuestro Dios. Quizás, no sé, yo puedo aparentar, yo digo, no, si mi corazón está lleno de Dios. Y yo lo quiero mostrar, lo quiero demostrar, y quizás lo contrario. Pero a Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Él conoce, mis hermanos, de qué está lleno su corazón. El Señor conoce de qué está lleno mi corazón. O sea, al Señor no le podemos mentir. Al Señor no le podemos decir, no, Señor, si mi corazón, mi mente, mi espíritu, mi alma está lleno de ti. Si estoy haciendo cosas totalmente contrarias, mi hermano. Pero si nuestro corazón, mis hermanos, está lleno de pecado, pidámosle a Dios que nos ayude a que esas tablas de nuestro corazón sean escritas por la palabra de Él. Por la palabra de Él. Pidámosles a Dios
Pidámosle que Dios nos ayude a que nuestras tablas de nuestro corazón estén, mis hermanos, escritas por la palabra del Señor, porque ahí, de esa forma, vamos a confiar en Dios. Por eso muchas veces dejamos de confiar en Dios. Por eso muchas veces dejamos de poner nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra seguridad en Dios, porque nuestras tablas de nuestro corazón están siendo escritas solamente por nuestros pecados y no por Dios. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, si llenamos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, lo llenamos con la palabra del Señor, eso nos va a hacer confiar en Dios. Confiar en Dios. Si usted tiene dudas, mis hermanos, si ustedes tienen dudas de confiar en Dios, pídale a Dios que esas tablas de su corazón sean llenadas con la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Es claro, llenar, primero, ¿de qué va a ser lleno? O sea, de algo va a estar lleno nuestro corazón. De algo va a estar escrita estas tablas del corazón. Ahí usted sabe, y yo sé, ¿de qué están escritas? ¿De la palabra del Señor o del pecado como le hizo Judá? Pero mis hermanos, si su corazón está escrito con el pecado, no va a confiar en Dios, va a confiar en otras cosas y no en Dios. Va a confiar quizás en en una persona, en un tarotista, va a confiar en algún psicólogo, va a confiar en su amiguis, en su amigo, con su amigo, va a confiar, en cualquier persona. Pero si usted tiene grabada en la tabla de su corazón la palabra de Dios, eso lo va a llevar a confiar en Dios. Eso lo va a llevar, mis hermanos, a confiar en Dios. Eso lo va a llenar de fe, de seguridad. Lo va a llenar de ese amor a Dios. Es ese amor a Dios. Entonces, mire, acá hay otros versículos que dice, están por aquí. Dice, Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al 7, nos dice la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué dice? Fíate de Jehová. En Él, en el Señor, no debemos desconfiar. En el Señor no debemos decir, chuta, quizás la embarré en confiar en Dios. No. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ese corazón engañoso, ese corazón perverso, ese corazón que es perverso, entrégate con todo eso al Señor para que el Señor te ayude y fiarnos del Señor. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, si encomendamos a Jehová nuestras obras, todo lo que hagamos y nuestros pensamientos van a ser afirmados, mi hermano. Nuestros pensamientos no van a estar claudicando, van a ser afirmados. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Mire cómo dice Isaías 43:2. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y sí, por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Imagínese,
Si pasamos por las aguas, por los ríos, por el fuego, el Señor está con nosotros. O sea, el Señor es en el que debemos confiar absolutamente, con los ojos cerrados, confiar en Dios. Pero ¿cómo usted puede confiar en Dios? Leyendo la palabra del Señor. Estar pensando en la palabra del Señor y grabar esas palabras en su corazón y creerlas. Pero si usted no tiene las tablas de su corazón grabadas, las palabras del Señor, sino que sus pecados, todo lo que usted ha hecho, usted no va a tener esa confianza, mis hermanos. No van a tener esa confianza. No vamos a tener. Salmo 143, versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Ese era el sentir del salmista. ¿Qué le dice? Haz oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Qué hermoso. Él ponía toda su confianza en Dios. Y como le dice el Señor, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuya confianza es Jehová y confía en Jehová. Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 62, versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Dónde estaba la confianza de este salmista? En Jehová. Ahí estaba. Ahí estaba la confianza. La confianza que el Señor, o sea, que la persona ponía en el Señor. Dice la palabra del Señor, que aquí está, Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué nos dice el Señor? De manera que podemos decir confiadamente. ¿Por qué? Porque estas personas podían decir confiadamente que el Señor era su ayudador y que no iba a temer, porque estaba su confianza puesta en Dios. Estaba la confianza puesta en Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Poner nuestra confianza en Dios y que nuestras tablas de nuestro corazón, mis hermanos, estén grabadas sus palabras. La palabra del Señor. Pidámosle al Señor. Señor, mi corazón, las tablas de mi corazón están escritas con otras cosas y no con lo suyo. Ayúdeme a grabarla, a grabar lo espiritual en las tablas de nuestro corazón. Pidámosle a Dios. Y mire, el último texto que voy a leer. Salmo, capítulo 18, versículo 7, del versículo 7 al 9. Dice la palabra del Señor. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. O sea, aquí está como el resumen que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Y como dice, que Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Si Dios está conmigo dentro de los que me ayudan, yo puedo confiar. Así que, bueno, esta ha sido la palabra del Señor. Vamos a orar.
y que el Señor nos ayude a poder, que estas palabras queden grabadas en nuestro corazón, que queden grabadas en nuestro corazón, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza de que Dios está con nosotros, que Dios está con nosotros. Así que vamos a orar, déjenos ahí sus comentarios y vamos a orar al Señor. Señor, Dios del cielo, queremos ir delante de su presencia, dándole muchísimas gracias, Dios, por sus maravillas, Dios mío. Usted nos habla y nos dice que es maldito el hombre que confía en el hombre, pero su palabra también nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y su confianza está en Jehová. Dios mío, permítanos, Dios mío, confiar en usted, Dios del cielo, y que nuestras tablas estén escritas sus palabras, Señor. En las tablas de nuestro corazón estén escritas sus palabras, Dios mío, no nuestro pecado como lo tenía escrito Judá. Por eso ellos terminaron en juicio, terminaron mal, porque ellos no tenían grabadas las palabras suyas, las tablas de su corazón, que era lo que el Señor les había mandado. Señor, ayúdenos, Dios del cielo, y gracias por su palabra, y bendiga a mis hermanos, Señor, que estuvieron escuchando, y que ellos puedan también tomar esta palabra y grabarlas en las tablas de su corazón, que queden grabadas en las tablas de su corazón. Dios mío, yo le doy tantas gracias, Señor, y Dios mío, se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús, para la gloria y la honra de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a leer unos saludos que sale aquí. Carola Rojas dice, Dios bendiga su vida sierva y le use para la gloria de su nombre. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. Hermana Aida dice, Dios le bendiga mucho, hermano, dice. Nuestro hermano Gabriel Hernández, bendiciones. Hermano Richard, a usted y a su idónea. Amén. Nuestro hermano Richard, mi esposo, dice, el Señor nos ayuda a depender de Él en cualquier circunstancia. El Espíritu de Dios haga en nosotros nuevas criaturas que dependan de usted. Amén. Sí, que el Señor nos ayude a siempre depender de Él y no soltarnos de Dios. Pase lo que pase, no soltarnos de Dios. Que nos dé esa confianza, esa esperanza, esa fe, esa seguridad, esa confianza en confiar en Dios, de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu hermana Aida dice, amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa tarde. Que el Señor les bendiga.